estos meses estuvimos recorriendo las historias de Ruth y Noemí, la historia de Jefté. Y aunque parece que otra vez lo mismo, cada vez que volvemos a leer, Dios vuelve a añadirnos algo nuevo. ¿Sabe? Y yo volví a leer en estos días la palabra otra vez, la historia de Ruth y Noemí. Y Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y Dios comenzó a darme una palabra para nosotros como iglesia, como pueblo, para esta temporada que se viene. ¿Saben? No, le digo la temporada que se viene porque si yo le digo el año que viene, usted ya se pone mal. Entonces yo le digo la temporada que viene. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Ruth. Vamos a leer capítulo 1. Recuerda que Ruth está antes de Samuel. Si usted tiene su Biblia ahí, no digital, sino de papel, déjelo abierto en el libro de Ruth porque vamos a ver algunas cosas muy interesantes en esta noche. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Lo hemos leído muchas veces, pero hoy el Espíritu Santo, hoy Dios nos va a direccionar y nos va a hablar algo diferente. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Ruth 1, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Usted diga, gobernaban los jueces. Gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Todos conocemos la historia. Tenemos a una familia, a un esposo, una esposa y 2 hijos, que por la crisis que se estaba viviendo en Belén, deciden tomar otra decisión y ir hacia otro lugar. Y cuando yo leía esta historia, entendiendo todo este tiempo que hemos tenido de autoridad apostólica, yo decía, ¿y dónde estaban las autoridades de esta familia? ¿Dónde estaban las autoridades para guiarle? ¿Dónde estaban las autoridades para que ellos vayan a preguntarle qué hacer? Porque parece que una familia tomó una decisión y se fue, y ellos se hicieron solos. Entonces comencé a ver el contexto histórico en que esto ocurrió. Y si nosotros vemos al principio, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y si usted tiene la Biblia abierta en Ruth, yo quiero leer el último versículo anterior. Yo quiero leer Jueces 21-25 para entender en qué contexto pasó esto. Y dice Jueces 21-25, o sea, el versículo anterior a primero de Ruth. En estos días no había rey en Israel. Ay, apóstol, escuche esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y después dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra y un varón de Belén. Ese era el contexto histórico en ese momento. Y si usted termina Ruth y usted ve qué pasó después, usted se encuentra con el nacimiento de Samuel. Y todo aquel que tiene un mínimo conocimiento de la historia de Samuel sabe que él nace en un contexto en donde la palabra dice que la palabra escaseaba y que la lámpara del templo estaba a punto de apagarse. O sea que en el contexto que esta familia tomó esta decisión, fue en un contexto en donde el pueblo no tenía un liderazgo claro. Dice, los jueces gobernaban. ¿Quiénes fueron los jueces? Los jueces fueron hombres y mujeres que Dios levantó para ciertas ocasiones específicas. No eran reyes,
El reinado era un rey que era levantado por Dios, se establecía, cuidaba el reino, se ocupaba de las necesidades, miraba, vigilaba a los enemigos. Un rey es un tipo de liderazgo y es el liderazgo de autoridad. Pero dice que los jueces eran hombres y mujeres que Dios levantaba porque había una cosa que tenían que solucionar. Por ejemplo, entre los jueces encontramos a Gedeón. Gedeón fue llamado para una sola batalla. Luego entre los jueces encontramos a Sansón. Sansón nació con un solo propósito, derrotar a los filisteos. Y sabemos que él muere y ahí terminó. Los jueces fueron líderes que no acompañaban al pueblo, que no le enseñaban constantemente al pueblo. También encontramos entre estos jueces a Débora. Débora fue una mujer que se levantó a guiar una batalla, pero solamente eso. Entonces podemos ver que el pueblo de Dios estaba confundido. Y Satanás aprovecha los momentos en que el pueblo está confundido. Un pueblo con confusión es un pueblo que es un bocadito para el enemigo. Por eso es que le sucede esto a Noemí y a toda su familia. ¿Saben? Nosotros como pueblo debemos evitar la confusión. Porque nosotros tenemos que entender que el desatar confusión en la iglesia es una estrategia de Satanás. No es que el hermano no escuchó bien, no es que no entiende, es que Satanás está metiendo ahí artimañas para traer destrucción. ¿Qué le pasó a la familia de Noemí? Fue destruida. ¿Y eso por qué? Porque Satanás aprovechó la confusión del pueblo. ¿Sabe? Cuando vas a hablarle a un hermano, cuando vas a hablarle a una hermana, nunca le restes valor a lo que la autoridad dijo. Si la autoridad dijo, hay que venir a orar, y la hermana te dice, ay, pero yo trabajo, pero yo tengo mis chicos, pero yo tengo mi marido, pero yo tengo el negocio, pero yo tengo... Nunca vos ay, sí, yo te entiendo. Y sí, puede ser, está bien, vos venite más tarde. No, usted siempre apoye lo que la autoridad dijo. Entonces usted dígale, mira, yo sé que tenés muchas cosas, yo también, todos en la iglesia, no sabes, todos trabajan. Y hay gente que es empresaria en la iglesia, pero dejan lo que están haciendo porque vieron tantos resultados. ¿Querés ver resultados? Venite porque si el apóstol lo dijo, por algo debe ser. ¿Sabe? Cuando vos vas a hablarle a un hermano, al que tenés al lado, al que tenés atrás, no tus hermanos, porque no conozco todos tus hermanos, pero los que están acá, cuando vos les vas a hablar, nunca le des tu punto de vista. Ay, tengo que, no sé si cambiar de trabajo o no. Y el apóstol me dijo que no cambie. Mira, a mí me parece, no. Porque generas confusión. Y en medio de la confusión, Satanás con esa persona va a ser un desastre. ¿Cómo cerrarle la puerta al enemigo? Una sola autoridad, una sola visión, una sola palabra. Si esta familia hubiese tenido la autoridad que hubiese dicho, nadie se va de Belén. No importa lo que está pasando, no importa lo que está ocurriendo. Acá se quedan todos, se cierran las puertas. Si hubiese un rey ahí, cerraba las puertas y no salía nadie. Y ninguno recibía la consecuencia. Pero como había confusión, y me lo dijo, el apóstol me dijo esto, pero la intercesora me dijo lo otro, pero la otra que es mi amiga me dijo lo otro, pero la otra. Y yo sé que hay muchísimas voces, y escúchenme bien, iglesia. Satanás usa todo tu entorno para confundirte. Pero yo declaro que a los de esta casa no los va a usar para confundirte a vos. Vos ya tenés que batallar con tu suegra. Ahora con el partido se ven todos los suegros, los concuñados, la cuñada. Ay, todo eso que no quería ver, que esperabas verlo en Navidad, lo tenés que ver ahora por el partido. Y ya te dejaron la cabeza así.
Que cuando vos vengas acá, tu hermano, tu hermana que está al lado tuyo, no sumen, no favorezcan esa confusión. ¿Sabe cómo esta iglesia va a salir adelante? El día de que vos venís con la cabeza así y tu hermana que está al lado te dice, no, vamos a hacer lo que la autoridad dijo. Cuando vos tenés como herramienta a tu hermano, cuando vos tenés como un canal de bendición a tu hermana, esta iglesia no la para nadie. ¡Aleluya! Decí bien fuerte, espíritu de confusión. ¡Fuera! No le hables a tu hermano de lo que a vos te pasó. Ay, el apóstol me dijo que me siente adelante. Mira, yo te digo, cuando yo me senté adelante, no escuché nada, no entendí. No, tu opinión, lo que vos... ¿Qué? Y pues no se puede decir nada. Es que tenemos que levantarnos como una iglesia que le aplaste la cabeza al enemigo. Dice la palabra que estos estaban, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo opino una cosa, el otro opinaba otra cosa, el otro opinaba otra cosa. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios está así, las consecuencias ya las sabemos. Ya las conocemos. ¿Sabe? Nosotros tenemos que apoyar, afirmar y nada más lo que la autoridad dijo. Mira, tengo un problema con mi marido. ¿Le hablaste al apóstol? No. Bueno, anda a hablar con ella. Yo si querés te escucho, pero anda a hablar con ella. Yo no te voy a decir qué hacer, anda a hablar con ella. Y vení, contame qué te dijo. Y cuando viene la persona y te cuenta, decirle, eso tenés que hacer. Y yo no sé, hacer eso, jugátela por eso, porque no es esa persona, no es una mujer, es Dios que te está hablando. Ay, si nosotros nos ponemos así, es victoria tras victoria tras victoria. Escúchame bien. Si tu hermano, tu hermana, vos le contás, ahora no sos vos el que escuchás, ahora vos sos el que contás. Y porque la encontraste en el supermercado. Y mientras estaban ahí viendo cuál turrón era más barato, cuál era el pan dulce que tenía más fruta, le tiraste, ay, no sabés lo que me pasó, esto, lo otro. Y si ese hermano, esa hermana no apoya, si ese hermano, esa hermana no afirma lo que tu autoridad dijo, te está sembrando confusión. Jesús dijo, los que están conmigo, unen. Y los que no están conmigo, desunen, desparraman. No hay muchas más opciones. Entonces cuando vos decís, no levantes su mano porque el apóstol está acá. Pero, ¿cuánto le pasó que vos tenías una cosa que hacer, tenías una circunstancia, hablaste con el apóstol, te dijo, te direccionó, pero a vos no te termina de cerrar, ¿viste? Porque no era lo que vos querías hacer. Entonces te genera dudita. Escúchame bien, depende de con quién hablas, depende de con quién te rodeas, va a ser el resultado. Si vos te rodeas de un hombre o una mujer que te dice, no importa la dudita, hacele caso a tu autoridad. Para eso Dios te dio autoridad. Tanto tiempo anduviste rebelde, ahora hacele caso a Dios. ¡Ay, si voy contra uno que te habla así, vos vas a alcanzar! Y si voy contra gente que no te habla así, no en el barrio, como digo la pastora, vamos a mi casa a seguir hablando de esto. No. Decide, ¿para dónde vos vas? Para allá. Yo voy para allá. Y aunque tenga que dar toda la vuelta para tu casa, no importa, no te para el otro lado. Porque eso es un espíritu de confusión. Y lo que va a traer es destrucción a la vida. Es increíble. Y no estoy hablando de iglesia, visito iglesias, conozco iglesias, pero es increíble que en esta casa pase esto. ¿Sabe? Que hay personas en este lugar que aún creen más a lo que otro dijo que el apóstol dijo a que lo que el apóstol dice. Ejemplo. Ay, ¿sabes qué? La escuché al apóstol decir y me lo dijo en confianza y yo te lo digo, que vos sos una inmadura.
Y vos te quedas, no sé. Sí, me lo dijo así, lo escuchó la Roberta, lo escuchó la otra, todos lo escuchamos. Y vos venía a tu apóstol, tengo algo ahí, no sé si es verdad o mentira. Y la apóstol te dice, no, hija, yo jamás dije eso de vos. Y hay gente que, no sé, como que para mí, ¿sabe? Pasó hace días. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que una persona le crea más a lo que el otro dijo que vos dijiste que a lo que la autoridad dice? ¿Qué te dije? Te estoy diciendo que no, que yo no dije eso, hija. Yo no dije eso de vos. Y yo le decía, y bueno, ¿qué dice usted? ¿Es porque una diabólica? ¿Es porque un diabólico? No. Yo le dije al apóstol, acá hay algo, acá hay un plan satánico, porque ¿para qué? ¿Para qué Satanás va a querer confundir? ¿Cuál es el propósito? Porque en realidad si usted cree, uno puede decir cree lo que vos quieras, pero no, nosotros somos gentes espirituales, que nos movemos en el mundo espiritual, que lo que vamos a conquistar está en el mundo espiritual y que lo que tenemos que derrotar está en el mundo espiritual. Entonces hablábamos con el apóstol y ¿saben? Yo le decía, si yo a cada uno de ustedes le digo, pensemos juntos, ¿por qué Satanás estaría tan interesado en desacreditar a una autoridad? Porque la palabra de Dios dice que la fe a mi corazón, primero que la fe es la victoria, que por fe yo obtengo victoria. Y la fe viene solamente por el oír y oír palabra de Dios. ¿Y quién es la única persona que a vos te suelta palabra de Dios? Cuando Satanás logra desacreditar a tu autoridad, la palabra de Dios en tu vida se pierde. Y la victoria no llega, porque la fe no crece. Yo le decía al apóstol, esa persona, cuando vos le hablas de parte de Dios, ni te cree. Porque si no te cree en una cosa, una tontera, no sabés, el apóstol probó el jugo ese. Y dijo, ¡ay, qué asco! Así, una tontera. Que uno dice, bueno, déjalo pasar, es que está endemoniada. No. Ahí hay un plan satánico, porque cuando esa misma apóstol le diga, tu familia va a ser salva, esa persona no lo va a creer. Porque el espíritu, el descrédito, la desconfianza ya está ahí operando. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que quitar la confusión, el descrédito. Decirle a tu hermano cuando te viene a hablar, mirá, yo conozco al apóstol y si el apóstol te dijo que no, es que no. No le creas al otro hermano, al otro, no te lleves. ¿Por qué? Porque cuando llega el descrédito, juntamente llega la derrota. Siempre yo le digo al apóstol, cuando a veces estamos armando algo, y decir, yo le digo, apóstol, esto lo digo, no lo digo. Y muchas veces ella me dice, es que si no lo escuchan acá, no lo van a escuchar en ningún lado. Y eso a mí impacta mi corazón. Porque los que más te aman, tu primo, tu tío, tu amigo, tu mamá, tu papá, no te sueltan la palabra de Dios. ¡Aleluya! El único lugar en donde vos escuchás la palabra de vida es acá. Por eso es que el ataque Satanás lo va a hacer acá. Decir bien fuerte, todo espíritu que está desacreditando a mi autoridad fuera de mi vida. Nosotros tenemos que luchar como iglesia contra eso. Ay, no. El otro día la crucé a la pastora y ni me saludó. No te habrá visto. ¿Vos sabías que necesita anteojos la pastora? ¿Vos sabés que le compramos? Le doy gracias. Mirá qué linda letra que me regalaron ahora. Hermoso. Ay, qué lindo. Me gustó. Me fue un alivio a mi vista. Pastora, ¿por qué no se pone el anteojo? ¿Por qué me olvido? Por eso. Entonces de llevarlo, traerlo. ¿Por qué? Es una tontería. No es una tontería. Ahí, ¿sabe? Espiritualmente lo que pasa, ese corazón se cierra a la palabra. Porque la palabra viene por la autoridad, no viene por otro lado. Entonces nosotros tenemos que quitar eso y sembrar en nuestro hermano la unión. No, vos una sola palabra, una sola autoridad. Vos creele a Dios, no es una persona, es Dios que te está hablando. Te trajo de tan lejos, te sacó de donde estabas porque Él quiere cumplir lo que te ha prometido.
La palabra de Dios dice en Jueces 21:25, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe la traducción? Vieron que ya ahí está claro. Imagínense en la traducción lenguaje actual. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso sería en Argento. Pero en traducción lenguaje actual, cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces Elimelec y su esposa Noemí deciden irse a Moab. Como cada uno hacía lo que quería, ellos dijeron, nosotros no vamos a Moab. Vamos vieja, vamos viejo, dijeron. Porque dice la palabra que había hambre en Israel. Ahora, ¿por qué había hambre en Israel? ¿Porque Dios es malo? Dios prometió que Él sacó de Egipto a su pueblo y que lo iba a sustentar y que lo iba a cubrir y que le iba a dar todo siempre. Pero el pueblo estaba en desobediencia. Y si usted lee el contexto de Jueces, Ruth, Samuel, usted se va a encontrar un tiempo en donde el pueblo escogido de Dios se apartaba de Dios, se iba a otros ídolos, no obedecía. El hambre y la crisis que estaba pasando en Belén era consecuencia de la desobediencia. Y sabe, en ese momento, como todos estaban en desobediencia, vino el hambre y cada uno hacía lo que quería. Y porque cada uno hacía lo que quería, vino la consecuencia y por eso había crisis. Ahora, la decisión correcta en ese momento no era irse de Belén, sino que era arrepentirse. Oh, Dios, lo que tenía al lado decía, había que arrepentirse. Apóstol, ¿cuánta gente prefiere irse antes que arrepentirse? Eso es... La decisión que había que tomar no era agarrar todos los bolsos y irse para otro lado. La decisión era, Padre, ¿qué está pasando? Vamos a buscar tu rostro. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a examinar nuestra vida. Padre, clamamos, tú eres nuestro Dios. Tú prometiste, tú sacaste al pueblo. Somos tu pueblo escogido. Cuando Samuel, después de Ruth, viene Samuel. Cuando Samuel comienza a gobernar al pueblo, lo primero que hace es decirle al pueblo, vamos a comenzar ayuno. Y vamos a buscar a Dios. Esa era la decisión, ¿saben? Pero ellos deciden irse de Moab, no arrepentirse. Yo pensaba y decía, una decisión puede determinarlo todo. Una decisión tomaron y fue por una sola decisión vino destrucción. Pero luego vemos que por una sola decisión de volver vino una gran bendición. Siempre se trata de las decisiones que tomamos. ¿Saben? Para ir a Moab, ellos, la familia, ellos estaban en Belén. Y para ir a Moab, ellos tuvieron que retroceder hasta Jericó. Jericó fue la primera conquista que tuvieron. ¿Recuerdan los muros de Jericó que rodearon y cayeron? Ellos de Belén tuvieron que ir para atrás. No solo a Jericó, sino que tuvieron el mar rojo que los sacerdotes habían cruzado y lo habían abierto. Ellos tuvieron que cruzarlo para el otro lado. Para ir a Moab, ellos tuvieron que retroceder, pasar el río Jordán. Nunca tomes decisiones que impliquen volver atrás. Yo estoy en Belén. Si ir a Moab es retroceder, ese no es mi lugar. Yo estoy en obediencia. Si juntarme con estas personas implican que yo voy a empezar a desobedecer, eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo estoy en santidad. Si ir a tal lugar implica que mi santidad va a estar corrompida, que ya me va a luchar, que no voy a poder, entonces me quedo donde estoy, no tengo que moverme. No tomes decisiones que te van a hacer volver atrás. Ay, voy a trabajar ahora los miércoles y los domingos. Si vos estabas congregándote, si vos estabas acá recibiendo de Dios y ahora por ese trabajo, por esa cosa, vos te vas a desconectar de Dios. Eso es retroceder. Entonces esa no es la decisión que tenés que tomar. Si ese caballero es muy lindos ojos, habla lindo, tiene plata, tiene auto, pero por ese vos comenzás a retroceder en tus convicciones, entonces por ahí no es. ¿Sabe? Dentro de muy poquito
Voy a comenzar una serie especial para mujeres. Estoy pensando titularla, Amiga, date cuenta. Especial, esto, no, mujeres. Espérenme, aguárdenme, estoy esperando, si ganan, si pierden, si se van, si qué es lo que pasa. Que venga el pesebre, todo el brindis. ¡Ah! Y ahí arrancamos. ¿Cómo se vivía en Belén? ¿Y cómo se vivía en Moab? Ay, esto me gusta. En Belén era primero Dios. Y en Moab, lo que yo siento. En Belén, Dios. En Belén, Peniel, pues en Peniel, Dios. En Moab, lo que tengo ganas. En Belén había orden. Si nosotros vemos la historia de Ruth, aún vos, para poder casarse con Ruth, él tuvo que ordenar, porque no podía venir y casemos, no, tenía que, dice que había otro que estaba antes que le correspondía, entonces él tuvo que hablar, tuvo que como que dar la palabra, hacer un pacto con esa persona para que le cediera, le autorizara a él poder casarse. En Belén había reglas, había orden. En Moab, hago como yo quiero. ¿Cuántos quieren ir a Moab? En Belén se ataca la carne. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Tiene que poner así, tiene que poner así. En Belén se ataca la carne. En Moab se alimenta, se complace a la carne. Ponete más, sí. Así. Son uno los diseñadores, se ríen las mujeres, son uno los diseñadores de Belén y son otros los diseñadores de Moab. Decía que tenés al lado, después hacemos un desfile a ver de dónde compraste vos, de dónde venís, de qué es lo que pasó. No condenamos acá. En Belén hay consecuencias, por eso estaban en crisis. Porque en Belén vos tomás malas decisiones, te apartás de Dios, le das la espalda a Dios, desobedecés y consecuencias vienen. En Moab fue mala suerte. Culpa del gobierno. Culpa de esto que están jugando mal. En Moab es la culpa de algún otro. En Belén sos vos. En Belén sos vos el que tenés que cambiar. En Belén sos... en Moab cambiamos, que siga. ¿Qué pasa que sigue? Yo sé que ustedes ya me entendieron. En Belén hay responsabilidades. En Moab nadie se hace cargo. No sé, problema del otro. En Belén vos sos la responsable. Esta es mi casa, yo y mi casa, en mi familia son mis hijos. No, en Moab los hijos son de la vida. ¿Cuántos conocen eso? La vida los cría, pastora. Ese está en Moab. En Belén no, sos vos, vení, cortá las herencias de la tía, de la abuela, de la bisabuela, Ahora les hago una pregunta. No le voy a preguntar dónde usted está ni dónde va. No, quédese tranquilo. ¿Quién estaría interesado de que esta familia salga de Belén y se vaya a Moab? ¿Quién es el interesado? El único interesado de moverte del lugar donde Dios te puso es Satanás. ¿Sabe? Todo comenzó con una decisión. ¿Irse o quedarse? Y muchas veces parece un mensaje condenatorio, pero es un mensaje que te abre los ojos. Es decir, esta es mi decisión. Me quedo acá, me arrepiento, cambio, me humillo, dejo que me moldeen, empiezo a obedecer, saco la rebeldía, los viernes me libero, me quedo acá o me voy. Pero también las consecuencias. Cuando te quedas son una y las consecuencias cuando te quedas son otra. ¿Sabe? Decirle que tenés al lado, yo no me muevo de Belén. Decirle, yo no me muevo de mi lugar seguro. Decirle, porque es seguro para mí, para mi casa. Decirle, esta es mi mejor decisión. Decirle, yo sé que en Moab hay destrucción.
Y profetizar al que está al lado, no te vayas a Moab. Decirle que nadie te confunda. ¿Sabe? Hubo gente que no se fue de Moab, que no se fue a Moab, que se quedó en Belén. Dice la palabra de Dios en Ruth 1:6. Y esto es lo que Dios me dio para esta casa. Dice Ruth 1:6. Porque oyó, esta es Noemí, dice que Noemí oyó en el campo de Moab. Ella estaba en Moab. Ella estaba haciendo lo que quería, ella estaba en desobediencia, ella estaba ahí bajo la maldición, ella estaba ahí. Y dice que ahí ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo en Belén para darles pan. Aleluya, bendito Dios. Ella estaba en Moab, bien lejos, con otros dioses, haciendo lo que querían, desobediencia, echándole la culpa al gobierno. Ella estaba ahí, con la pandemia, con las enfermedades, con las herencias. Ahí estaba ella. Pero dice que desde ahí ella se escuchó, vinieron las noticias de que Jehová había visitado al pueblo, que estaba ahí su pueblo en Belén y lo había visitado para darle pan. ¿Cuántos recuerdan que cuando Noemí vuelve con Ruth, dice que ya estaban todos cosechando? ¿Sabe que 10 años se quedaron ellos en Moab? Y la palabra hebrea, ¿vieron que dice que un varón se fue a morar? La palabra hebrea esta representaba que la idea de él era que se iba y volvía. Pero sin embargo, cuando vos te vas a Moab, Moab te atrapa. Y 10 años, ese ir y volver se convirtieron en 10 años para ellos. Decir fuerte, pero un día se escucha en Moab que Dios, no que había venido otro gobernante, no que se había levantado un rey, se escucha que Jehová comenzó a bendecir a sus hijos. Aleluya. Y por eso que escuchó, Noemí decide volverse a Belén. Amén. Esa es la promesa para estos meses en nuestra casa. Yo quiero decirte de parte de Dios que en la tierra de Moab, en donde todo es destrucción, en donde Dios no está reinando, en donde está la gente en desobediencia, en donde todo es aflicción, en esa tierra de Moab se va a escuchar en estos meses cómo Dios levantó a tu familia, cómo Dios sanó a tus hijos, cómo Dios te sacó de la pobreza, cómo Dios te prosperó. Y por tu testimonio, muchas Noemí, muchas Ruth van a decidir volver. Se va a escuchar cómo Dios te sanó. Se va a escuchar cómo abriste un negocio. Se va a escuchar cómo te compraste la casa. Se va a escuchar cómo tu matrimonio fue levantado. Dios me hablaba durante la madrugada y me decía, todos quieren, apóstol, todos queremos a las Noemí y a las Ruth. Hablaba con una pastora el otro día y me decía, yo quiero un ejército de Ruth. Y le dije, vamos a hacer una prédica de eso. Me gustó, un ejército de Ruth. Todos queremos, ¿por qué? Porque las Noemí son esas mujeres que guían a las jóvenes. Las Noemí son las mujeres sabias que se equivocaron, pero cuando están en su lugar fluyen. Noemí tenía sabiduría, la guió en estrategias a Ruth. Ruth era una joven, pero sin embargo se puso bajo esa autoridad. Y todos queremos a las Ruth. Porque las Ruth son las obedientes. ¡Amén! Las Ruth son las que van y conquistan los puestos más grandes, los lugares. Son las que tienen la gracia. ¡Amén! Todos queremos Noemí y todos queremos Ruth en nuestras iglesias. Pero Dios me decía, ¿pero por qué vinieron las Ruth y las Noemí? ¿Por qué vinieron? Porque hubo un pueblo que se quedó en su lugar. Hubo un pueblo que se quedó en Belén a pesar de la crisis. Hubo un pueblo que se humilló mientras las Ruth y las Noemí están ahí, no sé qué es lo que están haciendo, viendo por Moab, llorando, tristes. Hubo un pueblo que se quedó ahí en Belén, que se quedó, que se humilló, que comenzó a adorar a Dios. Yo no sé qué hizo ese pueblo, pero consiguió el favor de Dios.
Y ese pueblo comenzó a recibir la bendición de Dios. Y Dios me decía, las Noemí y las Ruth vienen cuando hay un pueblo que permanece ahí, se queda, que permanece en los momentos difíciles, que permanece en los momentos de crisis, que se humilla, que cambia, que se transforma. Tu transformación va a traer a las Noemí. Tu transformación va a traer a las Ruth. Ruth y Noemí son muy importantes, pero vinieron a causa de que un pueblo decidió quedarse ahí. Si el pueblo decía, todos nos vamos y nadie quedaba en Belén, no venían. ¿Sabe lo que Dios me decía? Decirles que de entre sus casas, porque ellos se mantuvieron firmes, Dios va a levantar a una Ruth y Dios va a levantar a una Noemí. De tu casa van a ser las apasionadas, porque vos te quedaste en los momentos difíciles, porque vos te quedaste acá cambiando, porque vos te quedaste transformando. Tus hijos no van a venir a esta casa a pasar el rato, van a ser esos conquistadores, van a ser esos obedientes, van a tener ese espíritu de Ruth, de Noemí, y van a venir por consecuencia de vos quedarte acá en este lugar. Las Ruth no van a los lugares en donde el pueblo es inestable. Las Ruth vuelven. Las Noemí, escucha, 10 años vivió Noemí con Ruth. Y en esos 10 años, Noemí como suegra no logró conquistar el corazón de Ruth para que se volviera a su Dios. Pero cuando Noemí dijo, me voy a Belén, ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo. ¿Por qué Ruth le dice, tu pueblo, tu Dios, mi Dios? Y dice, aún Jehová me añada, me saque si yo no cumplo. ¿Cómo Ruth jura por el Dios de que no era de ella? Porque Noemí le hablaba. Porque Noemí le contaba. Noemí quizás seguía con sus costumbres, seguía orando a Dios, seguía levantando altar. Ella seguía, pero no tenía el poder para revertir el corazón de Ruth. Pero el día que ella dijo, yo me voy a mi tierra, yo me voy a mi Belén, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi lugar, Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Iglesia, los tuyos, tu casa, tu entorno, tus amigos, en tu trabajo, se van a convertir a tu Dios. Amén. Cuando te vean firme en tu lugar. Amén. Cuando te vean firme en tu lugar, que a pesar de las luchas vos seguís, que a pesar de las pruebas vos seguís, que a pesar de que no entendés vos seguís, que tenés que cambiar, que tenés que transformar, pero vos seguís. Eso como resultado va a traer que ese que nunca quiso saber de Dios te va a decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Hay un ejército, hay una cosecha de Ruth y hay una cosecha de Noemí que van a llegar a esta casa porque hubo un pueblo que se mantuvo firme esperando. Iglesia, el día que hubo que adorar a Dios se adoró. El día que hubo que arrepentirse, nos arrepentimos. El día que cuando se prohibía que se reunieran, nosotros nos reunimos. ¿Recordás cuando dejaste asustada tu casa porque te iban a denunciar, porque te ibas a morir, ¿Te acordás cuando te dije que te regalaba mi bolsa? Había una bolsa para cada uno, compró el municipio y yo te dije, te regalo mi bolsa, no hay problema. Dios me decía como cuando un pueblo
pasa por procesos y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Lo que se viene, lo que sigue, lo inminente, lo inevitable es que una cosecha de mujeres fuertes, de varones que no van a venir de otro país, de tu propia casa se van a levantar los más fieles, de tu propia casa se van a levantar con ministerio, de tu propia casa se van a levantar con liderazgo, de tu propia casa se van a levantar con un don de servicio. Cuando un pueblo se mantiene, Aleluya. Dios envía a las Noemí ahí y Dios envía a las Ruth ahí. Aleluya. Bendito Yo le Dios. decía a Dios, Padre, ¿pero de dónde vendrán? Y Dios me decía, hija, no van a venir de lejos, van a ser de ahí ellos mismos, sus hijos, su mamá, su hermano, su cuñado, sus amigos, su compañero de trabajo, escúchame bien, su jefe, van a levantarse de ahí, esos mismos, a venir a sumar al ministerio, a venir a construir el ministerio. Hermoso pastor, pastora que me estás viendo y escuchando, mantén tu iglesia firme, no importa si son uno, no importa si son dos, si son 10, vos hacer reunión de oración siempre, vos ayunás siempre, vos hacer la alabanza, permanecer en tu lugar, Sí, Señor. porque aunque hay momentos muy duros, Señor. los que se mantienen ahí, Dios te va a enviar un ejército de Ruth. Dios te va a mandar un ejército de Noemí que van a venir a fortalecer la visión. Yo declaro que levanta tu mano y donde estás. Yo declaro que para esta casa lo que se viene es un pueblo que afirma la visión. Amén. Lo recibo. Porque la visión no se pierde. La visión se extiende, se expande. Porque la visión peniel no muere aquí, no se pierde, no se debilita ni se diluye. La visión peniel crece aún más, llega a lugares donde nunca había llegado. Aquí hay también Ruth y Noemí que extenderán y llevarán a otro nivel este ministerio. Pero hermosa joven que estás en este lugar, yo quiero decirte algo. Hermosa mujer, varón que estás en este lugar. Dios desata eso cuando ve un pueblo fiel. Aleluya. Cuando ve un pueblo que entiende que hay momentos en donde solo hay que humillarse y rendirse ante Él. Que hay momentos en donde solo hay que clamar y dejar todo de lado. Que hay momentos en donde Él demanda una entrega absoluta. Cuando hay un pueblo que responde, hay un Dios que derrama bendición. Hay un Dios que derrama bendición. Hay un Dios que bendice. Yo quiero que levantes tus dos manos ahí donde estás y le adores al Padre. Estos meses estuvimos recorriendo las historias de Ruth y Noemí, la historia de Jefté. Y aunque parece que otra vez lo mismo, cada vez que volvemos a leer, Dios vuelve a añadirnos algo nuevo. ¿Sabe? Y yo volví a leer en estos días la palabra otra vez, la historia de Ruth y Noemí. Y Dios comenzó a hablar a mi corazón. Y Dios comenzó a darme una palabra para nosotros como iglesia, como pueblo, para esta temporada que se viene. ¿Saben? Le digo la temporada que se viene porque si yo le digo el año que viene, usted ya se pone mal. Entonces yo le digo la temporada que viene. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Ruth. Vamos a leer capítulo 1. Recuerde que Ruth está antes de Samuel. Si usted tiene su Biblia ahí, no digital, sino de papel, déjelo abierto en el libro de Ruth porque vamos a ver algunas cosas muy, muy interesantes en esta noche. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Lo hemos leído muchas veces, pero hoy el Espíritu Santo, hoy Dios nos va a direccionar y nos va a hablar algo diferente. Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Ruth 1, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Usted diga, gobernaban los jueces. Gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí.
Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Todos conocemos la historia. Tenemos a una familia, a un esposo, una esposa y 2 hijos, que por la crisis que se estaba viviendo en Belén, deciden tomar otra decisión y ir hacia otro lugar. Y cuando yo leía esta historia, entendiendo todo este tiempo que hemos tenido de autoridad apostólica, decía, ¿y dónde estaban las autoridades de esta familia? ¿Dónde estaban las autoridades para guiarle? ¿Dónde estaban las autoridades para que ellos vayan a preguntarle qué hacer? Porque parece que una familia tomó una decisión y se fue, y ellos se hicieron solos. Entonces comencé a ver el contexto histórico en que esto ocurrió. Y si nosotros vemos al principio, dice, aconteció los días que gobernaban los jueces. Y si usted tiene la Biblia abierta en Ruth, yo quiero leer el último versículo anterior. Yo quiero leer Jueces 21-25 para entender en qué contexto pasó esto. Y dice Jueces 21-25, o sea, el versículo anterior a primero de Ruth. En estos días no había rey en Israel. Ay, apóstol, escuche esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y después dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra y un varón de Belén. Ese era el contexto histórico en ese momento. Y si usted termina Ruth y usted ve qué pasó después, usted se encuentra con el nacimiento de Samuel. Y todo aquel que tiene un mínimo conocimiento de la historia de Samuel sabe que él nace en un contexto en donde la palabra dice que la palabra escaseaba y que la lámpara del templo estaba a punto de apagarse. O sea que en el contexto que esta familia tomó esta decisión, fue en un contexto en donde el pueblo no tenía un liderazgo claro. Dice, los jueces gobernaban. ¿Quiénes fueron los jueces? Los jueces fueron hombres y mujeres que Dios levantó para ciertas ocasiones específicas. No eran reyes. El reinado era un rey que era levantado por Dios, se establecía, cuidaba el reino, se ocupaba de las necesidades, miraba, vigilaba a los enemigos. Un rey es un tipo de liderazgo y es el liderazgo de autoridad. Pero dice que los jueces eran hombres y mujeres que Dios levantaba porque había una cosa que tenían que solucionar. Por ejemplo, entre los jueces encontramos a Gedeón. Gedeón fue llamado para una sola batalla. Luego entre los jueces encontramos a Sansón. Sansón nació con un solo propósito, derrotar a los filisteos. Y sabemos que él muere y ahí terminó. Los jueces fueron líderes que no acompañaban al pueblo, que no le enseñaban constantemente al pueblo. También encontramos entre estos jueces a Débora. Débora fue una mujer que se levantó a guiar una batalla, pero solamente eso. Entonces podemos ver que el pueblo de Dios estaba confundido. Y Satanás aprovecha los momentos en que el pueblo está confundido. Un pueblo con confusión es un pueblo que es un bocadito para el enemigo. Por eso es que le sucede esto a Noemí y a toda su familia. ¿Saben? Nosotros como pueblo debemos evitar la confusión. Porque nosotros tenemos que entender que el desatar confusión en la iglesia es una estrategia de Satanás. No es que el hermano no escuchó bien, no es que no entiende, es que Satanás está metiendo ahí artimañas para traer destrucción. ¿Qué le pasó a la familia de Noemí? Fue destruida. Fue un pueblo con confusión, es un pueblo que es un bocadito para el enemigo. Por eso es que
¿Y eso por qué? Porque Satanás aprovechó la confusión del pueblo. ¿Saben? Cuando vas a hablarle a un hermano, cuando vas a hablarle a una hermana, nunca le restes valor a lo que la autoridad dijo. Si la autoridad dijo, hay que venir a orar, y la hermana te dice, ay, pero yo trabajo, pero yo tengo mis chicos, pero yo tengo mi marido, pero yo tengo el negocio, pero yo tengo... Nunca vos le... Ay, sí, yo te entiendo. Y sí, puede ser, está bien, vos venite más tarde. No, usted siempre apoye lo que la autoridad dijo. Entonces usted dígale, mira, yo sé que tenés muchas cosas, yo también, todos en la iglesia, no sabes, todos trabajan. Y hay gente que es empresaria en la iglesia, pero dejan lo que están haciendo porque vieron tantos resultados. ¿Querés ver resultados? Venite porque si el apóstol lo dijo, por algo debe ser. ¿Sabe? Cuando vos vas a hablarle a un hermano, al que tenés al lado, al que tenés atrás, no tus hermanos, porque no conozco todos tus hermanos, pero los que están acá, cuando vos le vas a hablar, nunca le des tu punto de vista. Ay, tengo que, no sé si cambiar de trabajo o no. Y el apóstol me dijo que no cambie. Mira, a mí me parece, no. Porque generas confusión. Y en medio de la confusión, Satanás con esa persona va a ser un desastre. ¿Cómo cerrarle la puerta al enemigo? Una sola autoridad, una sola visión, una sola palabra. Si esta familia hubiese tenido la autoridad que hubiese dicho, nadie se va de Belén. No importa lo que está pasando, no importa lo que está ocurriendo. Acá se quedan todos, se cierran las puertas. Si hubiese un rey ahí, cerraba las puertas y no salía nadie. Y ninguno recibía la consecuencia. Pero como había confusión, y me lo dijo, el apóstol me dijo esto, pero la intercesora me dijo lo otro, pero la otra que es mi amiga me dijo lo otro, pero la otra. Y yo sé que hay muchísimas voces, y escúchenme bien, iglesia. Satanás usa todo tu entorno para confundirte. Pero yo declaro que a los de esta casa no los va a usar para confundirte a vos. Vos ya tenés que batallar con tu suegra. Ahora con el partido se ven todos los suegros, los concuñados, la cuñada y todo eso que no querías ver, que esperabas verlo en Navidad, lo tenés que ver ahora por el partido. Y ya te dejaron la cabeza así. Que cuando vos vengas acá, tu hermano, tu hermana que está al lado tuyo, no sumen, no favorezcan esa confusión. ¿Sabe cómo esta iglesia va a salir adelante? El día de que vos venís con la cabeza así y tu hermana que está al lado te dice, no, vamos a hacer lo que la autoridad dijo. Cuando vos tenés como herramienta a tu hermano, cuando vos tenés como un canal de bendición a tu hermana, esta iglesia no la para nadie. ¡Aleluya! Decí bien fuerte, espíritu de confusión. ¡Fuera! No le hables a tu hermano de lo que a vos te pasó. Ay, el apóstol me dijo que me siente adelante. Mira, yo te digo, cuando yo me senté adelante, no escuché nada, no entendí. No, tu opinión, lo que vos... ¿Qué? Y pues no se puede decir nada. Es que tenemos que levantarnos como una iglesia que le aplaste la cabeza al enemigo. Dice la palabra que estos estaban, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo opino una cosa, el otro opinaba otra cosa, el otro opinaba otra cosa. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios está así, las consecuencias ya las sabemos. Ya las conocemos. ¿Sabe? Nosotros tenemos que apoyar, afirmar y nada más lo que la autoridad dijo. Mira, tengo un problema con mi marido. ¿Le hablaste al apóstol? No. Bueno, anda a hablar con ella. Yo si querés te escucho, pero anda a hablar con ella. Yo no te voy a decir qué hacer, anda a hablar con ella. Y vení y contame qué te dijo. Y cuando viene la persona y te cuenta, decirle, eso tenés que hacer.
Y yo no sé, hace eso, jugátela por eso, porque no es esa persona, no es una mujer, es Dios que te está hablando. Ay, si nosotros nos ponemos así, es victoria tras victoria tras victoria. Escúchame bien. Si tu hermano, tu hermana, vos le contás, ahora no sos vos el que escuchás, ahora vos sos el que contás. Y porque la encontraste en el supermercado. Y mientras estaban ahí viendo cuál turrón era más barato, cuál era el pan dulce que tenía más fruta, le tiraste, ay, no sabés lo que me pasó, esto, lo otro. Y si ese hermano, esa hermana no apoya, si ese hermano, esa hermana no afirma lo que tu autoridad dijo, te está sembrando confusión. Jesús dijo, los que están conmigo, unen. Y los que no están conmigo, desunen, desparraman. No hay muchas más opciones. Entonces cuando vos decís, no levantes su mano porque el apóstol está acá. Pero ¿cuánto le pasó que vos tenías una cosa que hacer, tenías una circunstancia, hablaste con el apóstol, te dijo, te direccionó, pero a vos no te termina de cerrar, ¿viste? Porque no era lo que vos querías hacer. Entonces te genera dudita. Escúchame bien, depende de con quién hablas, depende de con quién te rodeas, va a ser el resultado. Si vos te rodeas de un hombre o una mujer que te dice, no importa la dudita, hacele caso a tu autoridad. Para eso Dios te dio autoridad. Tanto tiempo anduviste rebelde, ahora hacele caso a Dios. ¡Ay, si voy contra uno que te habla así, vos vas a estar. Si voy contra gente que no te habla así, no en el barrio, como dijo la pastora, vamos a mi casa a seguir hablando de esto. No. Decide, ¿para dónde vos vas? Para allá. Yo voy para allá. Y aunque tenga que dar toda la vuelta para tu casa, no importa, no te para otro lado. Porque eso es un espíritu de confusión. Y lo que va a traer es destrucción a la vida. Es increíble. Y no estoy hablando de iglesia, visito iglesia, conozco iglesia, pero es increíble que en esta casa pase esto. ¿Sabe? Que hay personas en este lugar que aún creen más a lo que otro dijo que el apóstol dijo a que lo que el apóstol dice. Ejemplo. Ay, ¿sabes qué? La escuché al apóstol decir y me lo dijo en confianza y yo te lo digo, que vos sos una inmadura. Y vos te quedas, no sé, sí, me lo dijo así, lo escuchó la Roberta, lo escuchó la otra, todos lo escuchamos. Y vos venía a tu apóstol, tengo algo ahí, no sé si es verdad o mentira. Y el apóstol te dice, no, hija, yo jamás dije eso de vos. Y hay gente que, no sé, como que para mí, ¿sabe? Pasó hace días. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que una persona le crea más a lo que el otro dijo que vos dijiste que a lo que la autoridad dice? ¿Qué te dije? Te estoy diciendo que no, que yo no dije eso, hija. Yo no dije eso de vos. Y yo le decía, y bueno, ¿qué dice usted? ¿Es porque una diabólica? ¿Es porque un diabólico? No. Yo le dije al apóstol, acá hay algo, acá hay un plan satánico, porque ¿para qué? ¿Para qué Satanás va a querer confundir? ¿Cuál es el propósito? Porque en realidad si usted cree, uno puede decir cree lo que vos quiera, pero no. Nosotros somos gentes espirituales, que nos movemos en el mundo espiritual, que lo que vamos a conquistar está en el mundo espiritual y que lo que tenemos que derrotar está en el mundo espiritual. Entonces hablábamos con el apóstol y ¿saben? Yo le decía, si yo a cada uno de ustedes le digo, pensemos juntos, ¿por qué Satanás estaría tan interesado en desacreditar a una autoridad? Porque la palabra de Dios dice que la fe a mi corazón, primero que la fe es la victoria, que por fe yo obtengo victoria. Y la fe viene solamente por el oír y oír palabra de Dios. ¿Y quién es la única persona que a vos te suelta palabra de Dios? Cuando Satanás logra desacreditar a tu autoridad, la palabra de Dios en tu vida se pierde. Y la victoria no llega, porque la fe no crece.
Yo le decía al apóstol, esa persona, cuando vos le hablas de parte de Dios, ni te cree. Porque si no te creen, una cosa, una tontera. No sabés, el apóstol probó el jugo ese. Y dijo, ¡ay, qué asco! Así, una tontera. Que uno dice, bueno, déjalo pasar. Es que está endemoniada. No. Ahí hay un plan satánico. Porque cuando esa misma apóstol le diga, tu familia va a ser salva, esa persona no lo va a creer. Porque el espíritu, el descrédito, la desconfianza ya está ahí operando. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que quitar la confusión, el descrédito. Decirle a tu hermano cuando te viene a hablar, mira, yo conozco al apóstol y si el apóstol te dijo que no, es que no. No le creas al otro hermano, al otro, no te lleves. ¿Por qué? Porque cuando llega el descrédito, juntamente llega la derrota. Siempre yo le digo al apóstol, cuando a veces estamos armando algo, y decir, yo le digo, apóstol, esto lo digo o no lo digo. Y muchas veces ella me dice, es que si no lo escuchan acá, no lo van a escuchar en ningún lado. Y eso a mí impacta mi corazón. Porque los que más te aman, tu primo, tu tío, tu amigo, tu mamá, tu papá, no te sueltan la palabra de Dios. Aleluya. El único lugar en donde vos escuchás la palabra de vida es acá. Por eso es que el ataque Satanás lo va a hacer acá. Aleluya. Deciden fuerte, todo espíritu que está desacreditando a mi autoridad fuera de mi vida. Nosotros tenemos que luchar como iglesia contra eso. Ay, no. El otro día la crucé a la pastora y ni me saludó. No te habrá visto. ¿Vos sabías que necesita anteojos la pastora? ¿Vos sabés que le compramos? Le doy gracias. Mira qué linda letra que me regalaron ahora. Amén. Hermoso. Ay, qué lindo. Me gustó. Me fue un alivio a mi vista. Pastora, ¿por qué no se pone el anteojo? ¿Y por qué me olvido? Por eso, entonces de llevarlo, traerlo. ¿Por qué? Es una tontería. No es una tontería. Ahí, ¿sabe? Espiritualmente lo que pasa, ese corazón se cierra a la palabra. Porque la palabra viene por la autoridad, no viene por otro lado. Entonces nosotros tenemos que quitar eso y sembrar en nuestro hermano la unión. No, vos una sola palabra, una sola autoridad. Vos creele a Dios, no es una persona, es Dios que te está hablando. Te trajo de tan lejos, te sacó de donde estabas porque Él quiere cumplir lo que te ha prometido. La palabra de Dios dice en Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe la traducción? Vieron que ya ahí está claro. Imagínense en la traducción lenguaje actual. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Eso sería en Argento. Pero en traducción lenguaje actual, cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces Elimelec y su esposa Noemí deciden irse a Moab. Como cada uno hacía lo que quería, ellos dijeron, nosotros no vamos a Moab. Vamos vieja, vamos viejo, dijeron. Porque dice la palabra que había hambre en Israel. Ahora, ¿por qué había hambre en Israel? ¿Porque Dios es malo? Dios prometió que Él sacó de Egipto a su pueblo y que lo iba a sustentar y que lo iba a cubrir y que le iba a dar todo siempre. Pero el pueblo estaba en desobediencia. Y si usted lee el contexto de Jueces, Ruth, Samuel, usted se va a encontrar un tiempo en donde el pueblo escogido de Dios se apartaba de Dios, se iba a otro ídolo, no obedecía. El hambre y la crisis que estaba pasando en Belén era consecuencia de la desobediencia. Y sabe, en ese momento, como todos estaban en desobediencia, vino el hambre y cada uno hacía lo que quería. Y porque cada uno hacía lo que quería, vino la consecuencia y por eso había crisis. Ahora, la decisión correcta en ese momento no era irse de Belén, sino que era arrepentirse. Dios, lo que tenía al lado decía, había que arrepentirse. Apóstol, ¿cuánta gente
prefiere irse antes que arrepentirse. Eso es. La decisión que había que tomar no era agarrar todos los bolsos y irse para otro lado. La decisión era, Padre, ¿qué está pasando? Vamos a buscar tu rostro. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a examinar nuestra vida. Padre, clamamos, tú eres nuestro Dios. Tú prometiste, tú sacaste al pueblo. Somos tu pueblo escogido. Cuando Samuel, después de Ruth, viene Samuel. Cuando Samuel comienza a gobernar al pueblo, lo primero que hace es decirle al pueblo, vamos a comenzar ayuno. Y vamos a buscar a Dios. Esa era la decisión. ¿Saben? Pero ellos deciden irse de Moab, no arrepentirse. Yo pensaba y decía, una decisión puede determinarlo todo. Una decisión tomaron y fue por una sola decisión vino destrucción. Pero luego vemos que por una sola decisión de volver vino una gran bendición. Siempre se trata de las decisiones que tomamos. ¿Saben? Para ir a Moab, ellos, la familia, ellos estaban en Belén. Y para ir a Moab, ellos tuvieron que retroceder hasta Jericó. Jericó fue la primera conquista que tuvieron. ¿Recuerdan los muros de Jericó que rodearon y cayeron? Ellos de Belén tuvieron que ir para atrás. No solo a Jericó, sino que tuvieron el mar rojo que los sacerdotes habían cruzado y lo habían abierto. Ellos tuvieron que cruzarlo para el otro lado. Para ir a Moab, ellos tuvieron que retroceder, pasar el río Jordán. Nunca tomes decisiones que impliquen volver atrás. Yo estoy en Belén. Si ir a Moab es retroceder, ese no es mi lugar. Yo estoy en obediencia. Si juntarme con estas personas implican que yo voy a empezar a desobedecer, eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo estoy en santidad. Si ir a tal lugar implica que mi santidad va a estar corrompida, que ya me va a luchar, que no voy a poder, entonces me quedo donde estoy, no tengo que moverme. No tomes decisiones que te van a hacer volver atrás. Ay, voy a trabajar ahora los miércoles y domingos. Si vos estabas congregándote, si vos estabas acá recibiendo de Dios y ahora por ese trabajo, por esa cosa, vos te vas a desconectar de Dios. Eso es retroceder. Entonces esa no es la decisión que tenés que tomar. Si ese caballero es muy lindos ojos, habla lindo, tiene plata, tiene auto, pero por ese vos comenzás a retroceder en tus convicciones, entonces por ahí no es. ¿Sabe? Dentro de muy poquito voy a comenzar una serie especial para mujeres. Estoy pensando titularla Amiga, date cuenta. Especial, esto, no, mujeres. Espérenme, aguárdenme, estoy esperando que si ganan, si pierden, si se van, si qué es lo que pasa. Que venga el pesebre, todo el brindis. ¡Ah! Y ahí arrancamos. ¿Cómo se vivía en Belén? ¿Y cómo se vivía en Moab? Ay, esto me gusta. En Belén era primero Dios. Y en Moab, lo que yo siento. En Belén, Dios. En vez de Belén, Peniel. Pues en Peniel, Dios. En Moab, lo que tengo ganas. En Belén había orden. Si nosotros vemos la historia de Ruth, aún vos, para poder casarse con Ruth, él tuvo que ordenar, porque no podía venir y casemos. No, tenía que, dice que había otro que estaba antes, que le correspondía, entonces él tuvo que hablar, tuvo que como que dar la palabra, hacer un pacto con esa persona para que le cediera, le autorizara a él poder casarse. En Belén había reglas, había orden. En Moab, hago como yo quiero. ¿Cuántos quieren ir a Moab? En Belén se ataca la carne. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Tiene que poner así, tiene que poner así. En Belén se ataca la carne. En Moab se alimenta, se complace a la carne. Ponete más, así.
Son uno los diseñadores, se ríen las mujeres, son uno los diseñadores de Belén y son otros los diseñadores de Moab. Decía que tenés al lado, después hacemos un desfile a ver de dónde compraste vos, de dónde venís, de qué es lo que pasó. No condenamos acá. En Belén hay consecuencias. Por eso estaban en crisis. Porque en Belén vos tomás malas decisiones, te apartás de Dios, le das la espalda a Dios, desobedeces y consecuencias vienen. En Moab fue mala suerte. Culpa del gobierno. Culpa de esto que están jugando mal. En Moab es la culpa de algún otro. En Belén sos vos. En Belén sos vos el que tenés que cambiar. En Belén sos... en Moab cambiamos, que siga. ¿Qué pasa? Que sigue. Yo sé que ustedes ya me entendieron. En Belén hay responsabilidades. En Moab nadie se hace cargo. No sé, problema no sé. Problema del otro. En Belén vos sos la responsable. Esta es mi casa, yo y mi casa, es mi familia, son mis hijos. No, en Moab los hijos son de la vida. ¿No te conocen eso? La vida los cría, pastora. Ese está en Moab. En Belén no, sos vos, vení, cortá las herencias de la tía, de la abuela, de la bisabuela, de la... Ahora les hago una pregunta. No le voy a preguntar dónde usted está ni dónde va. No, quédese tranquilo. ¿Quién estaría interesado de que esta familia salga de Belén y se vaya a Moab? ¿Quién es el interesado? El único interesado de moverte del lugar donde Dios te puso es Satanás. ¿Sabe? Todo comenzó con una decisión. ¿Irse o quedarse? Y muchas veces parece un mensaje condenatorio, pero es un mensaje que te abre los ojos. Es decir, esta es mi decisión. Me quedo acá, me arrepiento, cambio, me humillo, dejo que me moldeen, empiezo a obedecer, saco la rebeldía, los viernes me libero, me quedo acá o me voy. Pero también las consecuencias. Cuando te quedas son una y las consecuencias cuando te quedas son otra. ¿Sabe? Decirle al que tenés al lado, yo no me muevo de Belén. Yo no me muevo de Belén. Decirle, yo no me muevo de mi lugar seguro. Yo no me muevo de mi lugar seguro. Decirle, porque es seguro para mí, para mi casa. Porque es seguro para mí, para mi casa. Decirle, esta es mi mejor decisión. Esta es mi mejor decisión. Decirle, yo sé que en Moab hay destrucción. Yo sé que Moab hay destrucción. Y profetizarle a que al lado, no te vayas a Moab. No te vayas a Moab. Decirle que nadie te confunda. ¿Sabe? Hubo gente que no se fue de Moab, que no se fue a Moab, que se quedó en Belén. Dice la palabra de Dios en Ruth 1:6. Y esto es lo que Dios me dio para esta casa. Dice Ruth 1:6. Porque oyó, esta es Noemí, dice que Noemí oyó en el campo de Moab. Ella estaba en Moab. Ella estaba haciendo lo que quería, ella estaba en desobediencia, ella estaba ahí bajo la maldición, ella estaba ahí. Y dice que ahí ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo en Belén para darles pan. Aleluya. Bendito Dios. Ella estaba en Moab, bien lejos, con otros dioses, haciendo lo que querían, desobediencia, echándole la culpa al gobierno. Ella estaba ahí, con la pandemia, con las enfermedades, con las herencias. Ahí estaba ella. Pero dice que desde ahí ella se escuchó, vinieron las noticias de que Jehová había visitado al pueblo, que estaba ahí su pueblo en Belén y lo había visitado para darle pan. ¿Cuántos recuerdan que cuando Noemí vuelve con Ruth, dice que ya estaban todos cosechando? ¿Sabe que 10 años se quedaron ellos en Moab? Y la palabra hebrea, ¿vieron que dice que un varón se fue a morar? La palabra hebrea esta representaba que la idea de él era que se iba y volvía. Pero sin embargo, cuando vos te vas a Moab, Moab te atrapa. Y 10 años, ese ir y volver se convirtieron en 10 años para ellos.
Decía fuerte, pero un día. Pero un día Se escucha en Moab que Dios, no que había venido otro gobernante, no que se había levantado un rey. Se escucha que Jehová comenzó a bendecir a sus hijos. aleluya. Y por eso que escuchó, Noemí decide volverse a Belén. Amén. Esa es la promesa para estos meses en nuestra casa. Yo quiero decirte de parte de Dios que en la tierra de Moab, en donde todo es destrucción, en donde Dios no está reinando, en donde está la gente en desobediencia, en donde todo es aflicción, en esa tierra de Moab se va a escuchar en estos meses cómo Dios levantó a tu familia, cómo Dios sanó a tus hijos, cómo Dios te sacó de la pobreza, cómo Dios te prosperó. Y por tu testimonio, muchas Noemí, muchas Ruth van a decidir volver. Se va a escuchar cómo Dios te sanó. Se va a escuchar cómo abriste un negocio. Se va a escuchar cómo te compraste la casa. Se va a escuchar cómo tu matrimonio fue levantado. Dios me hablaba durante la madrugada y me decía, todos quieren, apóstol, todos queremos a las Noemí y a las Ruth. Hablaba con una pastora el otro día y me decía, yo quiero un ejército de Ruth. Y le dije, vamos a hacer una prédica de eso. Me gustó, un ejército de Ruth. Todos queremos, ¿por qué? Porque las Noemí son esas mujeres que guían a las jóvenes. Las Noemí son las mujeres sabias que se equivocaron, pero cuando están en su lugar fluyen. Noemí tenía sabiduría, la guió en estrategias a Ruth. Ruth era una joven, pero sin embargo se puso bajo esa autoridad. Y todos queremos a las Ruth. Porque las Ruth son las obedientes. Amén. Las Ruth son las que van y conquistan los puestos más grandes, los lugares. Son las que tienen la gracia. Amén. Todos queremos Noemí y todos queremos Ruth en nuestras iglesias. Pero Dios me decía, ¿pero por qué vinieron las Ruth y las Noemí? ¿Por qué vinieron? Porque hubo un pueblo que se quedó en su lugar. Hubo un pueblo que se quedó en Belén a pesar de la crisis. Hubo un pueblo que se humilló mientras las Ruth y las Noemí están ahí, no sé qué es lo que están haciendo, viendo por Moab, llorando, tristes. Hubo un pueblo que se quedó ahí en Belén, que se quedó, que se humilló, que comenzó a adorar a Dios. Yo no sé qué hizo ese pueblo, pero consiguió el favor de Dios. Y ese pueblo comenzó a recibir la bendición de Dios. Y Dios me decía, las Noemí y las Ruth vienen cuando hay un pueblo que permanece ahí, se queda, que permanece en los momentos difíciles, que permanece en los momentos de crisis, que se humilla, que cambia, que se transforma. Tu transformación va a traer a las Noemí. Tu transformación va a traer a las Ruth. Ruth y Noemí son muy importantes, pero vinieron a causa de que un pueblo decidió quedarse ahí. Si el pueblo decía, todos nos vamos y nadie quedaba en Belén, no venían. ¿Sabe lo que Dios me decía? Decirles que de entre sus casas, porque ellos se mantuvieron firmes, Dios va a levantar a una Ruth y Dios va a levantar a una Noemí. De tu casa van a ser las apasionadas. Porque vos te quedaste en los momentos difíciles. Porque vos te quedaste acá cambiando. Porque vos te quedaste transformando. Tus hijos no van a venir a esta casa a pasar el rato. Van a ser esos conquistadores. Van a ser esos obedientes. Van a tener ese espíritu de Ruth, de Noemí. Y van a venir por consecuencia de vos quedarte acá en este lugar. Las Ruth no van a los lugares en donde el pueblo es inestable. Las Ruth vuelven. Las Noemí, escucha, 10 años vivió Noemí con Ruth. Y en esos 10 años, Noemí como suegra no logró conquistar el corazón de Ruth para que se volviera a su Dios. Pero cuando Noemí dijo, me voy a Belén, ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo. ¿Por qué
Ruth le dice, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y dice, aún Jehová me añada, me saque si yo no cumplo. ¿Cómo Ruth jura por el Dios de que no era de ella? Porque Noemí le hablaba. Porque Noemí le contaba. Noemí quizás seguía con sus costumbres, seguía orando a Dios, seguía levantando altar. Ella seguía. Pero no tenía el poder para revertir el corazón de Ruth. Pero el día que ella dijo, yo me voy a mi tierra, yo me voy a mi Belén, yo me voy a mi casa, yo me voy a mi lugar, Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Iglesia, los tuyos, tu casa, tu entorno, tus amigos, en tu trabajo, se van a convertir a tu Dios cuando te vean firme en tu lugar. Cuando te vean firme en tu lugar, que a pesar de las luchas vos seguís, que a pesar de las pruebas vos seguís, que a pesar de que no entendés vos seguís, que tenés que cambiar, que tenés que transformar, pero vos seguís. Eso como resultado va a traer que ese que nunca quiso saber de Dios te va a decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Hay un ejército, hay una cosecha de Ruth y hay una cosecha de Noemí que van a llegar a esta casa porque hubo un pueblo que se mantuvo firme esperando. Iglesia, el día que hubo que adorar a Dios se adoró. El día que hubo que arrepentirse, nos arrepentimos. El día que cuando se prohibía que se reunieran, nosotros nos reunimos. ¿Recordás cuando dejaste asustada tu casa porque te iban a denunciar, porque te ibas a morir, ¿Te acordás cuando te dije que te regalaba mi bolsa? Había una bolsa para cada uno, compró el municipio y yo te dije, te regalo mi bolsa, no hay problema. Dios me decía como cuando un pueblo pasa por procesos y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Lo que se viene, lo que sigue, lo inminente, lo inevitable es que una cosecha de mujeres fuertes, de varones que no van a venir de otro país, de tu propia casa se van a levantar los más fieles, de tu propia casa se van a levantar con ministerio, de tu propia casa se van a levantar con liderazgo, de tu propia casa se van a levantar con un don de servicio. Cuando un pueblo se mantiene, Dios envía a las Noemí ahí y Dios envía a las Ruth ahí. Yo le decía a Dios, Padre, pero ¿de dónde vendrán? Y Dios me decía, hija, no van a venir de lejos, van a ser de ahí ellos mismos, sus hijos, su mamá, su hermano, su cuñado, sus amigos, su compañero de trabajo, escúchame bien, su jefe, van a levantarse de ahí, esos mismos, a venir a sumar al ministerio, a venir a construir al ministerio. Hermoso pastor, pastora que me estás viendo y escuchando, mantené tu iglesia firme, no importa si son uno, no importa si son dos, si son 10, vos hacés reunión de oración siempre, vos ayunás siempre, vos hacés la alabanza, permanecer en tu lugar. Porque aunque hay momentos muy duros, los que se mantienen ahí, Dios te va a enviar un ejército de Ruth, Dios te va a mandar un ejército de Noemí, que van a venir a fortalecer la visión. Yo declaro que levanta tu mano y donde estás. Yo declaro que para esta casa, lo que se viene es un pueblo que afirma la visión. Porque la visión no se pierde. La visión se extiende, se expande. Porque la visión peniel no muere aquí, no se pierde, no se debilita ni se diluye. La visión peniel crece aún más. Llega a lugares donde nunca había llegado. Aquí hay también Ruth y Noemí que extenderán y llevarán a otro nivel este ministerio. Pero hermosa joven que estás en este lugar, yo quiero decirte algo. Hermosa mujer, varón que estás en este lugar.
Dios desata eso cuando ve un pueblo fiel. Cuando ve un pueblo que entiende que hay momentos en donde solo hay que humillarse y rendirse ante Él. Que hay momentos en donde solo hay que clamar y dejar todo de lado. Que hay momentos en donde Él demanda una entrega absoluta. Cuando hay un pueblo que responde, hay un Dios que derrama bendición. Hay un Dios que derrama bendición. Hay un Dios que bendice. Yo quiero que levantes tus dos manos ahí donde estás y le adores al Padre.